desde el 2011. Tenía yo 18 años cuando empecé en la materia electoral como escrutador de mesa directiva de casilla. Posteriormente participé como capacitador, asistente electoral, supervisor electoral en el IEM. Yo soy del Estado de México, auxiliar de junta, y posteriormente en el INE como dictaminador jurídico del Registro Federal de Electores, consejero distrital suplente del Distrito 29, y actualmente me dedico al litigio electoral. Es mi trayectoria. Correcto. Pero no eres abogado, Ricardo. Sí, sí, doctor, soy licenciado en Derecho sí, y abogado gracias. electoral. No, mi pregunta fue, ¿quiénes no son licenciados en Derecho? Ok. Sí, ¿quiénes no son? Y por ahí había levantado la mano, pero no me aprendí el nombre. Creo que Ana Cristina. Ana Cristina, adelante. Hola, buenos días. Sí, me llamo Ana Cristina. Buenos días. Soy licenciada en Derecho, estoy estudiando la carrera. Me voy a graduar apenas en junio. Pero si eres estudiante de Derecho. Sí. Qué bueno, perfecto. Alguien que no sea estudiante de Derecho y que tampoco sea abogado o el título que le den en la entidad federativa que corresponda. Esto solo para saber qué hacer en el diplomado, qué hacer en el curso, ¿sí? Y no tener inconvenientes. Parece que entonces todos estamos en el mismo contexto, quienes no se han graduado, pero están estudiando la carrera, y otros que, por supuesto, están titulados o incluso graduados, ya sea en una especialidad, maestría o doctorado. Sí, esto nos permite usar el mismo lenguaje y poder entender los temas que vamos a tratar. Sí, no es un tema desconocido para ustedes. Déjenme un segundo nada más, por favor, para contestar un mensaje que puede ser urgente, no lo sé. Y vamos a empezar. El tiempo es breve. Yo normalmente doy 5 minutos para poder iniciar. Ya son las 11:09. Me decía nuestro compañero Eric que también dan 5 minutos, pero con estas preguntas se nos fueron algunos minutos más. Una buena parte de la exposición está basada en mi libro Derecho Procesal Electoral Mexicano, el primero que se escribió sobre esta materia y que han seguido la mayoría de los autores que se dedican a la materia. De aquí vamos a tener primero, para poder explicar lo que es el derecho procesal electoral. En mi opinión, es necesario saber primero qué es el derecho procesal, qué es el proceso, para luego poder definir el derecho procesal electoral y saber, como se presenta en el programa, cuáles son sus alcances. No he platicado con el autor del programa, ya lo haré en el transcurso del tiempo. Me acabo de incorporar hace poco tiempo a la escuela judicial y voy a tratar de ubicarme en el contexto de los cursos que la escuela judicial ha estado dando. Por lo pronto, lo haremos en lo que yo entendí por alcances del derecho procesal electoral. En mi libro hago el señalamiento en materia procesal que tenemos dos tendencias en la teoría o doctrina jurídica, dos tendencias plenamente identificadas, una conocida como tendencia separatista o autonomista y otra como tendencia unificadora
o unitaria del derecho procesal. Esto obedece a que muchos consideran que el derecho procesal es único, no importa cuántas materias sustantivas tengamos, el derecho procesal no puede ser más que uno. Aunque en realidad este conjunto de teorías se elaboraron cuando solo teníamos derecho procesal civil y derecho procesal penal. En el transcurso del tiempo han ido apareciendo otras ramas del derecho procesal y la tendencia unitarista o unificadora pretende aplicar esta misma tendencia a la pluralidad de derechos procesales que ahora existen. La otra tendencia, la separatista o autonomista, coincide en sustentar la autonomía de múltiples ramas del derecho procesal, no uno solo, sino variados sistemas o variados apartados, ramas del derecho procesal. Con independencia de cuál tendencia se pueda asumir, considero que nadie puede negar la existencia de una parte general o parte común, que en las escuelas y facultades de derecho se enseña como teoría general del proceso o simplemente como teoría del proceso o bien como derecho procesal común, como yo le denomino, o teoría general del derecho procesal. Las denominaciones se pueden multiplicar. Lo importante es pensar que hay un aspecto común, un aspecto genérico, en donde podemos ubicar conceptos, instituciones, principios e incluso sujetos de derecho que vamos a encontrar en todas las ramas del derecho procesal. Por ejemplo, proceso. Tenemos muchas tendencias o muchas teorías en la materia procesal que consideran como conceptos jurídicos fundamentales la acción, jurisdicción y proceso. Yo no comparto esa opinión. Considero que en todo caso el único concepto jurídico fundamental es proceso. Y a partir de ahí vamos a encontrar muchos otros conceptos comunes a todas las ramas del derecho procesal. Por ejemplo, el órgano jurisdiccional. No hay proceso sin jurisdicción, no hay proceso sin órgano jurisdiccional. Y lo mismo el concepto de litigio, el concepto de partes, el concepto de terceros, el concepto de defensa, de excepción, requisitos de procedibilidad, en fin, un conjunto de expresiones y conocimientos que son comunes a todas las ramas procesales. No importa si hablamos de procesal constitucional, fiscal, administrativo, laboral, civil, familiar, electoral, etc. Lo que vamos a encontrar son particularidades, pero los conceptos son comunes y la existencia, por ejemplo, de sujetos procesales como tal, como concepto, es común. ¿Qué sujetos procesales intervienen en cada proceso? Eso ya lo veremos en cada uno de estos apartados del derecho procesal. Esto me ha llevado a la necesidad de citar conceptos genéricos y conceptos específicos del derecho procesal. Pocos son los autores que nos dan conceptos genéricos. La mayoría nos dan conceptos específicos del derecho procesal. No voy a entrar a los conceptos específicos como es derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal administrativo, derecho procesal canónico inclusive, derecho procesal militar, en fin, varias ramas del derecho procesal. Voy a citar 3, 4 conceptos de derecho procesal en términos generales, que son
característicos para explicar distintos conceptos del derecho. Porque lo mismo cuando preguntamos concepto de derecho, pues damos una respuesta común que no siempre es la correcta, la más. Cito, entre otros autores, a Giuseppe Chiovenda. Al definir el derecho procesal, Chiovenda nos dice, llámase ley procesal la que regula la actuación de la ley en el proceso y particularmente la que regula la relación procesal. La naturaleza procesal de una ley no debe deducirse del lugar en que aparece, sino de su objeto. La ley procesal puede tener dos objetos y todas las normas procesales se hallan ligadas a uno u otro de ellos. Que a continuación nos dice cuáles son estos dos objetos. A. Regular la formación de los órganos jurisdiccionales. B. Regular las formas de actuación de la ley, los derechos y deberes de los órganos públicos y de las partes en el proceso, los efectos de los actos y medios jurídicos procesales, incluso los principios, etc. La parte que me interesa destacar es la primera. Al definir derecho procesal, lo que está definiendo Chiovenda es la ley procesal. Nos dice, llámase ley procesal, la que regula la actuación de la ley en el proceso, y particularmente la que regula la relación procesal. Esta es una definición interesante. Luego cito a Hugo Alsina. El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y las partes en la sustanciación del proceso. Aldo Bacre nos dice que el derecho procesal es la rama del derecho que tiene por fin analizar la actividad que desarrollan el órgano jurisdiccional, los auxiliares, las partes y terceros en la necesidad de alcanzar la creación de una norma particular a través de la sentencia que ponga fin al litigio y logre la paz social. Esta es una definición, explicación sumamente importante. Voy a regresar a él después de leerles dos más. Los procesalistas Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga nos dicen, la expresión derecho procesal tiene dos significaciones distintas, aunque íntimamente relacionadas. Una se refiere al derecho procesal positivo o conjunto de normas jurídicas procesales. La otra, al derecho procesal científico o rama de la enciclopedia jurídica que tiene por objeto el estudio de la función jurisdiccional, de sus órganos y de su ejercicio. Vamos a quedarnos con estas citas para destacar tres aspectos fundamentales. Chiovenda y otros autores nos dicen, derecho procesal es conjunto de normas jurídicas que rigen al proceso. Conjunto de normas jurídicas que rigen al proceso. Y luego todo el desglose que hacen respecto de los órganos jurisdiccionales y la intervención de distintos sujetos en un proceso. La otra definición que me interesa es la de Rafael de Pina,
y José Castillo Larrañaga. Nos dicen, en un aspecto es conjunto de normas jurídicas y en otro aspecto es rama de la ciencia del derecho, rama de la enciclopedia jurídica que tiene por objeto el estudio del proceso. Sí, tenemos dos conceptos importantes aquí del derecho: derecho ciencia y derecho norma o derecho conjunto de normas. Si regresamos a la tesis de Aldo Bacre, vamos a encontrar otro aspecto. Nos dice: derecho procesal es la rama del derecho que tiene por fin analizar la actividad que desarrollan el órgano jurisdiccional, los auxiliares, partes y terceros en la necesidad de alcanzar la creación de una norma particular a través de la sentencia que ponga fin al litigio y logre la paz social. Nos encontramos con elementos, con temas diferentes que no han citado los otros autores. Uno es el litigio, resolver el litigio. Otro es función jurisdiccional. Otro aspecto, auxiliares del órgano jurisdiccional. Nos habla Aldo Bacre de partes y de terceros. Nos habla de resolver el litigio con una sentencia que es norma jurídica individualizada o particular. Y también nos dice que la finalidad es lograr la paz social. Es un concepto nuevo, o cuando menos contemporáneo, de lo que debemos entender por derecho procesal, rama del derecho. No nos dijo que estudia, no nos dice este autor que es conjunto de normas jurídicas, sino que en términos generales nos dice rama del derecho. Esto nos lleva a la necesidad de definir lo que es el derecho. Yo, en términos generales, asumo esta tendencia diversificadora, pero con un concepto común de derecho procesal sumamente sencillo, pero al mismo tiempo quizá complejo. Lo digo en pocas palabras para que se pueda memorizar. Para mí, la memorización es importante de conceptos breves para luego poder explicar todo lo que encierra ese concepto breve que pretendo sea completo. Yo digo, el derecho procesal es la rama del derecho público que tiene por objeto inmediato y directo al proceso. Sí, rama o apartado del derecho público que tiene por objeto inmediato y directo al proceso. Para mí eso es el derecho procesal como concepto común aplicable a cualquier otra rama específica o especializada del derecho procesal. Está entre los conceptos que forman parte de la teoría general del proceso, al que yo prefiero denominar derecho procesal común, común a todos los derechos procesales. ¿Cuál es mi concepto de derecho? Para mí no hay un concepto omnicomprensivo de derecho, es decir, una definición que comprenda todos los aspectos del derecho. Toda definición que demos del derecho será una definición particular, será una definición parcial, una definición descriptiva de un aspecto del derecho. Nunca podrá comprender todo el derecho
o el derecho en todos sus sentidos. Esto no implica que no acepte la definición del derecho. Lo único que digo es que no hay una definición que abarque todos los aspectos del derecho. Antes de continuar, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, adelante. La escucho y trataré de contestarla. Y cuando tengan alguna duda, levanten la mano o abran su micrófono, formulen su pregunta y trataré de contestarla. Bien, si no hay pregunta, ¿cuál es el concepto de derecho que yo doy? Difícilmente lo difícilmente lo voy a poder explicar, pero en el material que les voy a dar va una gráfica de mi concepto integrador o concepto integral de derecho. Una denominación, creación del doctor Santiago Nieto. Cuando le expliqué mi concepto de derecho, me dijo, doctor, ¿me permite darle una denominación? Le dije que con mucho gusto y le denominó concepto integral o concepto integrador de derecho de Flavio Galván. Y lo tiene escrito en su libro de argumentación jurídica publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando yo hablo del concepto integrador de derecho, parto de dos bases. Una, el derecho es un producto social, es un producto del hombre que vive en sociedad. Y dos, toda sociedad está o tiene derecho. No hay sociedad sin derecho. Esto en dos expresiones en latín, ubi societas ibi jus. Donde hay sociedad, hay derecho. Y la otra, ubi jus ibi societas. Donde hay derecho, hay sociedad. Si no se puede entender la existencia de una comunidad humana que carezca de derecho. Y al mismo tiempo, no se puede entender el derecho si no hay sociedad. Si el derecho es un producto social, sin la causa no puede haber el efecto. Sin sociedad no puede haber derecho. A partir de estas premisas, yo explico el derecho ubicando en el centro de una serie de círculos, ubico en el centro al sujeto de derecho. Sujeto de derecho que para mí es lo que equivocadamente definió Kelsen, centro de imputación normativa, o todo ente capaz de ser titular de derechos y deberes. Para mí, eso es el sujeto de derecho. Los sujetos de derecho los divido en dos especies: sujetos de derecho con personalidad y sujetos de derecho sin personalidad. Es decir, sujetos de derecho que son personas y sujetos de derecho que no son personas. Normalmente en los libros vamos a encontrar como expresiones sinónimas sujeto de derecho y persona. Para mí no son expresiones sinónimas. Persona no es todo sujeto de derecho, porque no todo sujeto de derecho es persona. ¿Quiénes son personas? Los que la ley determina que son personas. ¿Sí? Asumo la tesis de Francisco Ferrara, una tesis formalista. No hay más personas que las que la ley determina. Y sin embargo, esta es una verdad aceptada incluso por el propio Kelsen. Nos dice, la persona
es una creación del derecho. Persona es un concepto jurídico con independencia del sustrato al cual se le dé esa calidad de persona. Esto, por supuesto, en la actualidad quizá no tenga mucha razón de ser o mucha complicación en cuanto a seres humanos, porque todos los seres humanos somos personas, aunque no todos los entes creados por el ser humano son personas. Es decir, lo que en la teoría jurídica conocemos como personas morales, personas jurídicas equivocadamente llamadas así en la teoría, personas colectivas, personas ideales, personas ficticias, etcétera. Muchas denominaciones para identificar a las personas que no son seres humanos. En el transcurso de la historia, desafortunadamente, sí ha habido esta explicación clara. Los esclavos no eran personas, eran objeto de derecho, eran objeto de propiedad. No obstante ser seres humanos, no eran personas. Existía en la legislación, con el transcurso de los siglos, y desafortunadamente, si no mal recuerdo, todavía en el siglo XX, la llamada muerte civil, la condena por la cual una persona podía ser condenada a la muerte civil, es decir, a la pérdida de la personalidad, de la capacidad jurídica. Dejaba de ser persona por sentencia. Y lo mismo, también para vergüenza de la humanidad, nos ha pasado con las mujeres. La ciudadanía era otorgada a los hombres. Hombres desde el punto de vista sexual, a los seres humanos del sexo masculino. Las mujeres no eran ciudadanas. Si revisamos nuestra legislación, la ciudadanía a nivel federal se alcanza hasta 1953. Vivimos casi 20 siglos de esta era cristiana sin que las mujeres tuvieran calidad jurídica de ciudadanas. Pero en el mundo entero ha existido esta circunstancia. De ahí la necesidad de que la mujer haya iniciado una lucha para lograr el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres. Una lucha que, en mi opinión, en el tiempo moderno, empieza en 1791 con Olympe de Gouges, que publica su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, porque en 1789 se había aprobado por la Asamblea de la Revolución Francesa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero eran del hombre y del ciudadano. No estaban las mujeres, y la reacción viene 2 años después para decir: hombres, mujeres y hombres somos iguales ante la ley. Tenemos o debemos tener los mismos derechos. Y a partir de ahí, el movimiento de las mujeres, que aún no ha concluido, que sigue todavía. Bueno, vuelvo al principio. En el centro de los círculos que de manera gráfica representan mi concepto de derecho, en el centro están los sujetos de derecho, con y sin personalidad. En la materia electoral es fácil entender esta situación. Los partidos políticos son personas, porque así lo establece la ley. El Instituto Nacional Electoral es persona, porque así lo establece la Constitución. Sin embargo, las agrupaciones políticas nacionales y locales no son personas. No hay ninguna disposición en la ley que les atribuya personalidad jurídica. Las coaliciones de partidos políticos
no son personas. Ha establecido la Sala Superior tesis de jurisprudencia para explicarnos que las coaliciones no son personas y, sin embargo, tienen derechos y deberes, son sujetos de derecho. Los frentes, que es otra forma de unión de partidos políticos, no tienen personalidad jurídica. En fin, el tema de sujetos con y sin personalidad jurídica es un tema amplio de estudio en el derecho civil y probablemente en algo novedoso que no existe en nuestro país, el derecho civil constitucional. Pero lo dejo anotado por si alguien se anima a hacer el estudio primigenio en México sobre derecho civil constitucional. Todo sujeto de derecho tiene un patrimonio, pero aquí yo no acepto, no explico el concepto patrimonio que es común en el derecho civil, en el que se habla de un conjunto de derechos y deberes susceptibles de valoración pecuniaria o valoración económica que constituyen una universalidad de derecho. Asumo, por supuesto, que es una universalidad jurídica, una universalidad de derecho en donde están comprendidos todos los derechos y todos los deberes que forman parte de lo que en alguna ocasión nos han dicho la esfera jurídica del gobernado. Su derecho a votar, su derecho a la vida, su derecho al buen nombre, su derecho al seudónimo, su derecho a ser votado, su derecho de asociación política, su derecho de reunión política, en fin, todos los derechos y deberes que constituyen una universalidad jurídica están en ese concepto de patrimonio que va más allá del concepto civilista que nos han enseñado, que hemos estudiado y que yo durante muchos años enseñé también. Fui profesor de Derecho Civil durante 35 años y nunca tuve la concepción que ahora tengo y expongo de lo que es el patrimonio. Todo sujeto de derecho tiene un patrimonio, una universalidad jurídica en donde están todos sus derechos y todos sus deberes. Estos derechos y estos deberes, ¿en dónde están? Están en las normas jurídicas. Por eso hablamos de deberes jurídicos. Están en las normas jurídicas. Hablamos de derechos, derechos subjetivos. ¿En dónde están los derechos subjetivos? En las normas jurídicas. Aquí no me he detenido al análisis de si los derechos son concedidos por las normas jurídicas o si son reconocidos por las normas jurídicas. Sí, lo cual ha dado origen a muchas discusiones, sobre todo entre justnaturalistas y positivistas. El tema es un tema amplio que no es necesario analizar. Todos los derechos, todos los deberes están en las normas jurídicas. Mi pregunta es, ¿en dónde están las normas jurídicas? Para mí, las normas jurídicas están en un sistema como el nuestro de derecho escrito, están fundamentalmente en las leyes, entendiendo que la Constitución es una ley, la ley suprema de la Federación Mexicana, pero al final de cuentas es ley. Están en las leyes, en los usos, en la costumbre y en la jurisprudencia. Por tanto, yo hablo de derecho legislado, leyes, de derecho consuetudinario, usos y costumbres, y derecho jurisprudencial, jurisprudencia. Con independencia de que doy dos conceptos de jurisprudencia, uno denominado jurisprudencia lato sensu y la otra jurisprudencia stricto sensu. A la que llamo jurisprudencia stricto sensu es lo que todo mundo
denomina jurisprudencia obligatoria y le denomino jurisprudencia lato sensu a todo criterio sustentado por un tribunal al resolver un litigio. Todo criterio contenido en una sentencia, y no puedo quitarle la palabra obligatoria porque la sentencia obliga. Y cuando tengamos oportunidad ya veremos todo este ámbito de obligaciones, porque muchos piensan que obligan solo a las partes que han litigado en el caso concreto. Ramiro, creo que quieres decir algo. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Conforme a lo que nos está enseñando, señor, entonces, ahora con la reforma del precedente judicial, ¿los precedentes serían jurisprudencia en lato sensu, señor? No, sería, de acuerdo a la reforma, sería jurisprudencia stricto sensu. Aunque solo es un criterio, es obligatorio para todos los tribunales que señala tanto la ley de amparo como la ley orgánica. Sí quedaría, porque ahora dicen es la gran revolución y vino a sustituir a la jurisprudencia por reiteración. Sí, cuando se exigían 5 criterios. No, sigue siendo jurisprudencia stricto sensu u obligatoria, nada más que ahora con un solo criterio ya no se necesita la reiteración siempre que sea aprobado por una mayoría calificada de los integrantes de la Corte. Sí, sigue siendo jurisprudencia stricto sensu. Se cambió el sistema de reiteración por criterio único, pero con mayoría calificada. Que esto tampoco es novedoso. Ya estaba así en la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones 1 y 2 de la Constitución. Todo criterio sustentado en la sentencia aprobada por una mayoría de 8 ministros es jurisprudencia. Sí, antes de la reforma ya estaba así. Y lo mismo teníamos el sistema de criterio único, por ejemplo, cuando se resolvía una contradicción de criterios. Al resolver una contradicción de criterios, el criterio resolutor era jurisprudencia obligatoria. Sí, nos hace falta quizá un estudio un poco más sistematizado de la jurisprudencia, porque casi siempre nos enseñan la jurisprudencia solo por reiteración, pero no, hay distintos métodos de crear jurisprudencia. Y esto que ahora aparentemente es novedad, para mí no es ninguna novedad, y mucho menos en materia electoral. El criterio que se sustenta en una sentencia obliga al tribunal a sostenerlo en el siguiente caso similar. Porque imagínense, en nuestra materia, la Sala Superior sustenta un criterio al resolver un caso en donde interesa o le interesa al partido A. Ante un caso similar que le interesa al partido B, cambia de criterio. Sí, qué difícil poder explicar por qué para un partido un criterio y por qué para otro partido otro criterio. Por principio de congruencia, y en nuestra materia, insisto, fundamentalmente en nuestra materia, el criterio se debe sustentar siempre, a menos de que nos equivoquemos. Y tenemos que explicar en qué consistió el error y por qué estamos cambiando de criterio. Pero si viene un tercer caso similar y volvemos a cambiar de criterio, pues imagínense nada más cómo queda el tribunal. Sí, pareciera, como decían en mi pueblo, que según el sapo es la pedrada. Sí, y no puede ser. El criterio se debe mantener. Si nos equivocamos, tenemos que decir, me equivoqué, o nos equivocamos, el criterio correcto es este. En un tercer caso, decir, me volví a equivocar, cuidadito, porque puede ser motivo de juicio político. Sí, el juez debe estar preparado profesionalmente y debe ser imparcial y objetivo siempre. ¿Se puede equivocar? Por supuesto que sí. Somos seres humanos.
pero que se equivoque un colegiado ya es más difícil. Pero que se equivoque 2 o 3 veces el colegiado, algo está pasando. Pero en fin, volviendo a la primera pregunta, sigue siendo jurisprudencia stricto sensu o jurisprudencia obligatoria. Lo que cambió fue el método para establecer esa jurisprudencia. Y ahora basta un solo caso para que sea criterio obligatorio, pero con mayoría calificada que sustente ese criterio. Espero haber contestado, Ramiro. Muchas gracias, señor. Sí. Con gusto. Bien, después de las normas jurídicas que les he mencionado, leyes, uso, costumbre, jurisprudencia, vienen los tratados internacionales, que son conjuntos normativos también, que denominamos derecho convencional internacional, con independencia de que sean tratados celebrados por 2 estados o por muchos estados. Esto ya es un tema de clasificación de los tratados, pero a mí lo que me interesa es decir, los tratados son normas jurídicas generales que obligan a el estado signante del tratado. Y ahí vamos a encontrar también derechos y deberes. A nosotros en particular nos interesan los tratados tuteladores de derechos humanos, porque los derechos políticos y en especial los derechos electorales son derechos humanos. Por eso nos interesan los tratados tuteladores de derechos humanos. Después de los tratados, dibujo otro círculo en el que ubico los principios generales del derecho. Y al final, otro círculo en donde ubico a la ciencia jurídica, ciencia del derecho, jurisprudencia en su acepción romana o teoría jurídica. Cuando digo una rama del derecho, es porque esa serie de círculos los divido a partir de un punto central, divido un segmento de toda esa serie de círculos que he dibujado. Y ahí es en donde encuentro una rama del derecho, es decir, sujetos, derechos, deberes, usos, costumbre, jurisprudencia, leyes, tratados, principios generales del derecho y teoría jurídica. Sí, en esta serie de círculos imaginarios ya los verán una vez que les proporcionen el material que he elaborado para este curso, ya verán la presentación gráfica de esto que les he platicado. La primera división que hago del derecho, para los efectos de esta explicación, es en 3 apartados: derecho público, derecho privado y derecho social. Por eso digo, el derecho procesal es una rama del derecho público que tiene por objeto inmediato y directo al proceso. Bien, espero haber logrado la explicación tanto de mi concepto de derecho como una aproximación de lo que propongo al decir la definición de derecho procesal en general. Rama del derecho público que tiene por objeto inmediato y directo al proceso. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Adelante, Ramiro. Señor, tomando en consideración su concepto, ¿cuál podría ser o existe algún objeto que no sea inmediato y que no sea directo, señor, respecto Sí, a esa claro, rama? por supuesto. Ya las partes disgregadas del proceso. Por ejemplo, Poder Judicial. Sí, organización del Tribunal Superior de Justicia. Carrera jurisdiccional. En fin, varias ramas que forman parte, apartados que forman parte del derecho procesal
pero que ya no es el objeto directo del derecho procesal, sino un objeto indirecto, un objeto mediato, requisitos para ser juez. Si ya no es la función jurisdiccional, sino requisitos para ser juez o jueza. Carrera jurisdiccional, ¿cómo se integra la carrera del servicio jurisdiccional? Yo no hablo de carrera judicial porque normalmente no hablo de poder judicial. Yo hablo de función jurisdiccional y de órganos jurisdiccionales. Y la legislación electoral actualmente en vigor me ayuda mucho a este tema porque todos los tribunales electorales de la República, tribunales locales, no forman parte del Poder Judicial del Estado, de la entidad federativa. Son organismos con autonomía constitucional. Y entonces, con mayor razón, hablo de función jurisdiccional. Pero esto lo he hecho siempre. Yo empecé a trabajar y a estudiar Derecho Procesal Electoral, que no existía. Sí, yo le di nombre con mi tesis y mi libro después. Mi tesis que empecé a elaborar en 1992 y que concluí en 1996, hablar del derecho procesal electoral mexicano. En mi paso por varios lugares, solo en Brasil encontré un libro de derecho procesal electoral. En ninguna otra parte he visto alguna obra con este título. Claro, en México recientemente ya hay muchos. Bien, ¿qué es lo que nos faltaría definir? Si digo que el derecho procesal es la rama del derecho público que tiene por objeto al proceso, objeto inmediato y directo al proceso, pues tenemos que definir el proceso. Para definir al proceso, cito, entre otros, a Eduardo Couture, uno de los grandes procesalistas del mundo. Eduardo Couture nos dice, podemos definir el proceso judicial en una primera acepción, le da distintos significados, como una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de la autoridad el conflicto sometido a su decisión. Vean, ya nos había dicho con antelación Aldo Bacre algo sobre estos temas genéricos de resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. Y ahora nos dice Eduardo Couture, proceso judicial es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de la autoridad el conflicto sometido a su decisión. Jorge Clariá Olmedo nos dice, proceso judicial, en su consideración externa y teleológica, es la actividad procesalmente regulada, compleja, progresiva y continua que se realiza mediante actos concatenados entre sí, cumplidos por órganos públicos predispuestos y por particulares que intervienen voluntaria o coactivamente en virtud de las atribuciones y sujeciones que la ley establece para la actuación concreta del derecho sustantivo con respecto a los hechos de la causa que resulten fijados. Una explicación bastante amplia, quizá complicada, completa, pero amplia y difícil de memorizar. El maestro Gómez Lara nos dice, entendemos por proceso un conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación substancial, actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo
o dirimirlo. Si don Cipriano Gómez Lara, con mayor claridad, con menos palabras, nos dice lo que es el proceso. Conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación substancial. Actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Niceto Alcalá Zamora y Castillo hace algunas críticas y aportaciones, y lo mismo Francesco Carneluti. Yo doy un concepto de proceso siguiendo las ideas tanto de Carneluti como de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, y lo definido por el maestro Gómez Lara. Y digo en uno de los conceptos, proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la relación substancial y del órgano jurisdiccional competente con la finalidad de resolver mediante la aplicación del derecho un conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Sí, es también un concepto descriptivo, quizá demasiado amplio, difícil para la memorización. He tratado de reducirlo dando otro concepto, aunque siempre parto de la idea del conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos. En este otro concepto digo, proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional, las partes y los terceros para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. En esta definición me aparto de todos los autores que dicen que al momento de resolver el litigio, el órgano jurisdiccional debe aplicar la ley. Sí, para mí, ley y derecho no son conceptos sinónimos. Ya expliqué mi concepto de derecho. El derecho objetivo es conjunto de normas jurídicas. De todas las normas jurídicas, no importa en dónde estén. Pueden estar en la Constitución, pueden estar en la ley especializada, puede estar en la costumbre, puede estar en los usos, puede estar en la jurisprudencia, puede estar en los tratados internacionales, puede ser un principio general del derecho o puede estar en la teoría jurídica. Claro, aquí ya no hablaremos de normas cuando hablamos de teoría jurídica, sino de doctrina jurídica. ¿Cuántas veces al momento de dictar una sentencia, para dar fuerza teórica, fuerza científica a nuestra afirmación, citamos a los tratadistas del derecho? Y veamos cómo los tratadistas del derecho trascienden a la jurisprudencia y a la ley. Si revisamos nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, vamos a encontrar que un método de interpretación de las normas jurídicas contenidas en la Ley Procesal Electoral es el método funcional. Método funcional que muchos nunca estudiamos, porque es una novedad de la teoría jurídica. Si Roblensky es
en mi opinión, el primero en hablar de la interpretación funcional de las leyes. Y nosotros, en 1996, al expedir esta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, además de citar el sistema gramatical, citamos el sistema funcional junto con el sistema o método sistemático de interpretación de las normas jurídicas. Bien, reitero, para mí el litigio se resuelve conforme a derecho, pero ese derecho entendido en la acepción integradora o integral que he tratado de explicar en minutos anteriores. Nos falta, por supuesto, ahora dos temas que hacen falta: litigio y proceso. Sí, porque si el derecho procesal es el conjunto, si el derecho procesal es la rama del derecho público que tiene por objeto inmediato y directo al proceso, y si el proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional, las partes, los terceros, para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho, nos hace falta ahora saber qué es el litigio. Vamos a ver, Jaime Mauricio, adelante. Sí. Buenas tardes, maestro. Nada más un repaso de las interpretaciones funcionales, gramaticales y sistemales, ¿no? Sistemática. La funcional era la que estaba relacionada a la intención del legislador y la exposición de motivos. O sea, ¿para qué creó la norma? Nada más estoy repasando. No, esa algunos autores le llaman interpretación auténtica, que es equivocado. Otros le llaman interpretación histórica. Y si vamos a la intención exclusivamente, ya quitamos exposición de motivos y todo lo demás, estaríamos hablando de la interpretación teleológica. Sí, son temas interesantes que espero tengamos alguna oportunidad de ver. No, la funcional, déjenme decirlo con palabras groseras, demasiado alejadas del derecho, pero que nos da la idea, creo que mejor, de lo que es el método funcional, lo que mejor funcione para la sociedad. Yo digo, para la eficacia social de la norma jurídica. Ese es el método funcional. Lo que nos sea socialmente eficaz al aplicar la norma jurídica. ¿Y para qué es la norma? La norma, como todo el derecho normativo, tiene como fin el bien común, la solidaridad y, al final de cuentas, la paz social. Y yo agrego, aunque se acerca mucho al lema de un movimiento revolucionario, paz social con dignidad. Entonces, el método funcional es lo que mejor, lo que dé a la norma jurídica la función social más eficaz para el bien común, para la certeza, la seguridad jurídica y la paz social. Si no está explicado así en términos del autor. Los términos que nos da el autor son un poco más complicados. Sí, está en su libro sobre interpretación jurídica. Espero haber contestado, Jaime. Sí, muchas gracias. Ya me quedó más claro. Con gusto, gracias. Bien, entonces vamos al tema del litigio. ¿Qué es el litigio? Parto aquí también de el concepto que da Carneluti, la adición y crítica que hacen Niceto Alcalá Zamora y Castillo, para decir que el litigio es el conflicto de intereses de trascendencia jurídica caracterizada por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte.
Eso es el litigio, conflicto de intereses de trascendencia jurídica, caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Esto nos da varias ideas. Primero, que hay dos partes en conflicto, dos partes en litigio, dos partes en pleito. Uno que pretende y el otro que se opone, el otro que resiste. Actor y demandado en casi todos los derechos procesales, con independencia de la denominación específica que cada ley le otorgue a cada persona. Hablamos de recurrente, hablamos de enjuiciante o incluyente de demandado, sino de responsable, sea autoridad, sea partido político, coalición, agrupación política, etc. Y las denominaciones particulares las encontraremos en la ley aplicable al caso concreto. Bien, con estos elementos, creo que podemos tener ya la posibilidad de entrar al concepto de derecho procesal electoral. Es un tema sumamente novedoso, tanto en el mundo como en México, que no existía, que acabamos de crear hace pocos años. Y pocos realmente son muy, muy pocos. A partir de 1992 se empieza a hablar del derecho procesal electoral. Uno de los que primero hablaron de derecho procesal electoral, aunque no le dio esta denominación, sino que siguió hablando de contencioso electoral, fue el doctor Cipriano Gómez Lara. Platicamos él y yo, él fue el director de tesis, le pareció adecuado y empezamos a trabajar. Él era magistrado de Sala Central del Tribunal Federal, magistrado de Sala Regional de la segunda circunscripción plurinominal, en esa época con sede en la ciudad de Durango. Eso me empezó hablando del derecho procesal electoral, pero dijo, se puede definir al contencioso electoral, sino del Instituto Federal Electoral, ante las salas del Tribunal Federal Electoral y en casos excepcionales ante el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados para la calificación de la elección de presidente de la República por las partes interesadas, partidos políticos, autoridades responsables, en su caso organizaciones o asociaciones políticas y partidos terceros interesados, así como por los terceros candidatos en su carácter de coadyuvantes, actos que tienden a la aplicación de normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, un caso concreto controvertido en materia electoral para solucionarlo o dirimirlo. Vean nada más todo el complejo de elementos que nos trae para definir el derecho procesal electoral, que sigue llamando contencioso electoral, porque así surge la materia procesal electoral con el
Tribunal Contencioso Electoral en 1987, había reforma a diciembre de 1986 y 1992. El Instituto Federal Electoral y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional publicaron un manual sobre los medios de impugnación en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. El código es de 1990, de agosto de 1990. Este trabajo se empezó a elaborar tan pronto se publicó el código, pero el manual se publicó hasta 1992. Y ahí ya él hizo teoría de los recursos electorales. No había juicios en esa época, solo recursos electorales, y dijo lo siguiente: el derecho procesal electoral es una disciplina jurídica nueva en el sistema nacional que se ha venido conformando de manera paulatina en fechas recientes y que es susceptible de definir como aquella que estudia los principios, conceptos e instituciones que se han establecido poco a poco en los ordenamientos contemporáneos con el objeto de solucionar los conflictos jurídicos que surgen de procedimientos electorales. Veamos cómo el maestro Fix vuelve nuevamente al aspecto teórico. Nos dice rama derecho que estudia en cambio un magistrado, Gregorio Sánchez León, fundador del Tribunal Electoral de Michoacán, dijo mediante el cual se resuelven las controversias legales suscitadas con motivo de la impugnación de los actos y resoluciones electorales y que se deciden por un tribunal autónomo, cuyos fallos, por regla general, no admiten recursos o medios de impugnación. Esta definición la dio don Gregorio Sánchez León en un trabajo que tituló Principios de Derecho Sustantivo y Procesal Electoral Estatal y Municipal, publicado en la revista del Tribunal Federal Electoral en se refiere a un proceso institucional y nos dice que las sentencias de los tribunales locales en esa época, por regla, no aceptan recurso o medio de impugnación. Los tribunales electorales locales, en su origen, autónomos y eran instancia jurisdiccional. Después de los tribunales electorales, quien calificaba las era el colegio. Electoral. Y el colegio electoral firmes. Lo que hacían los tribunales integrados por juristas conforme a derecho, todo eso. ¿Sí me escuchan todos? Porque hay algún comentario de que no se escucha. No, señor, se corta. Se distorsiona su... Se corta, señor. No se oye.
Por ratos viene y se va. Probablemente su internet está inestable, doctor. Bueno. A ver, escuchen mejor. A ver, según esto, está funcionando bien mi internet. Sí, algo me dice no, que probablemente el internet es inestable. Espero que ya me escuchen mejor. Ahorita ya. Vamos a continuar. Se volvió a cortar, maestro. A ver si con esta otra señal ya se escucha mejor. Acabo de escuchar. ¿Sí? Porque aquí Sí, ya se le escucha mejor. Es mejor, señor. Correcto. Escucha mejor, doctor. Bueno, porque aquí en mi pantalla aparece perdiste la conexión de red, etcétera. Ya me escuchan mejor porque cambié. Perfecto, gracias. Bien, les decía, en esa época teníamos todavía la vigencia de los colegios electorales. Por tanto, los tribunales en las entidades federativas eran la única instancia y después de los tribunales conocían los colegios electorales que resolvían con criterios políticos. El maestro García Ramírez no nos dio una definición del derecho procesal electoral. Sin embargo, dio la siguiente explicación. Ante el Tribunal Electoral se desarrolla propiamente un proceso. El tribunal dispone de absoluta autonomía para la emisión de sus fallos y está dotado de jurisdicción que se pone en movimiento mediante acción impugnativa esgrimida por un sujeto legitimado para actuar. Con ella se combate un acto de autoridad administrativa electoral. Las decisiones del tribunal adoptadas en única instancia son inatacables. Sin embargo, tampoco es totalmente correcta la apreciación del maestro Sergio García Ramírez, porque eran decisiones inatacables las que se dictaban en recurso de apelación. Sin embargo, para controvertir los actos desarrollados durante la jornada electoral, para controvertir los resultados de los cómputos distritales y la calificación de validez de las elecciones, en 1993 seguía siendo los colegios electorales la declaración de validez de elecciones. Había el recurso de queja, pero el recurso de queja lo resolvía el Tribunal Federal Electoral en 1991 y quedaba la instancia de los colegios electorales como última palabra, como última instancia, que podían no atender las sentencias del tribunal. Era un sistema mixto jurídico-político en donde la voz última era de los colegios electorales. Sin embargo, en 1993 se reforma toda la legislación electoral sustantiva, se deroga la existencia de los colegios electorales, al Tribunal Federal Electoral se le da la calidad de máxima autoridad jurisdiccional y se crea
en el contexto del Tribunal Federal Electoral una sala de segunda instancia. A los consejos distritales del Instituto Federal Electoral se les da la facultad de calificar las elecciones de diputados de mayoría relativa. A los consejos locales del propio Instituto Federal se les da la facultad de calificar la elección de senadores de mayoría relativa. Y al Consejo General se le da la facultad de calificar las elecciones de diputados y senadores de representación proporcional y además de hacer la asignación correspondiente. La impugnación en materia de elecciones, con independencia de que fueran actos de jornada electoral, resultados y declaraciones de validez, otorgamiento de constancias de mayoría, eran impugnables mediante el juicio de inconformidad. Primero recurso de inconformidad y después juicio de inconformidad. En 1994, que se aplica esa normativa, funciona la sala de segunda instancia. Se crea el recurso de reconsideración y la sala de segunda instancia conocía de este recurso de reconsideración para impugnar sentencias de fondo dictadas por las salas regionales al resolver recursos de inconformidad. Y lo mismo resolvía la sala de segunda instancia el recurso de reconsideración promovido para impugnar la calificación de la elección de diputados y senadores de representación proporcional, así como la asignación y la entrega de la constancia correspondiente. Podemos ver ya aquí un derecho procesal electoral un poco más completo, alejado ya de los colegios electorales. Solo subsistió en la Cámara de Diputados la facultad de calificar la elección de presidente de la República y la calificación la hacía la Cámara de Senadores erigida en colegio electoral. Así es como funcionó en 1994. En 1996, con la nueva reforma, se incorpora al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Se crea la Sala Superior, subsisten las 5 salas regionales como tribunales de primera instancia. Se deroga totalmente la institución de la calificación política. Se deroga la facultad de la Cámara de Diputados para calificar la elección de presidente de la República y se otorga esta facultad a la Sala Superior. Todo esto ha hecho evolucionar a lo que hace pocos años, 30 años más o menos, era una naciente rama del derecho procesal, que yo he definido desde el principio como rama del derecho público que tiene por objeto inmediato y directo al proceso electoral. Así como definí el derecho procesal en términos generales como rama del derecho público que tiene por objeto inmediato y directo al proceso, ahora solo le agregué la palabra proceso electoral. Rama del derecho público que tiene por objeto al proceso electoral. Y lo que se torna un tanto complejo es definir el proceso electoral. ¿Cómo definirlo de manera amplia o de manera sintetizada? De manera descriptiva o, siendo descriptiva, no tan amplia, no tan descriptiva. En mi libro digo, proceso electoral, conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, actor o impugnante y responsable o demandado, de los terceros ajenos o vinculados a la relación substancial, tercero interesado y coadyuvante, así como del correspondiente órgano estatal jurisdiccional, Tribunal Electoral,
tanto en el orden federal como local, cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto de intereses jurídicos de trascendencia político-electoral calificado por la pretensión del actor y la resistencia de la demandada o responsable. Como podrán advertir, aquí está el conjunto de todos los conocimientos previos que han sido explicados. Sin embargo, es evidente que se torna complejo un concepto descriptivo así. He tratado de sintetizar diciendo proceso electoral es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional electoral competente, las partes y los terceros para resolver un litigio de naturaleza político-electoral mediante la aplicación del derecho. No puedo prescindir de la enumeración inicial al decir conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos. En mi opinión, es necesario hacer esta distinción, porque en el proceso vamos a encontrar hechos jurídicos, actos jurídicos y procedimientos jurídicos. En esta enumeración, lo que hago es aplicar la teoría general del acto jurídico, conocida como tesis bipartita o tesis francesa del acto jurídico, o teoría clásica del acto jurídico, que tiene como género al hecho jurídico lato sensu, dividido en acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto. El hecho jurídico en sentido amplio he tratado de definirlo de manera sencilla, diciendo que es la concreción del supuesto normativo. Toda norma jurídica está formada por dos elementos: el supuesto o hipótesis y la consecuencia. Supuesto o hipótesis es lo que puede acontecer, lo que puede suceder. Consecuencia es la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y deberes. Así podemos encontrar actos jurídicos, por ejemplo, los contratos, hechos jurídicos en sentido estricto, por ejemplo, las formas de adquirir la propiedad, el aluvión o la abulsión, o algo más sencillo, el nacimiento de un ser humano. El nacimiento de un ser humano nos da la posibilidad de que se cree una nueva persona, de que surjan de este hecho nacimiento derechos y deberes, y que alguien asuma la calidad de padre, madre, hermano, hermana, tío, sobrino, etc. ¿Sí? Por eso hablo de hechos, actos y procedimientos. Dentro del proceso, por ejemplo, tenemos la demanda. La demanda es un acto jurídico. Tenemos el informe circunstanciado. Es un acto jurídico. Tenemos procedimientos. Por ejemplo, en materia probatoria, tenemos que ofrecer, aportar, muchas veces preparar, desahogar y valorar las pruebas. Sí, todo un procedimiento. Tenemos hechos de la naturaleza. Todo proceso se desarrolla en el tiempo. El tiempo es un acontecimiento de la naturaleza que crea consecuencias de derecho. Tenemos horas hábiles, tenemos días hábiles, horas inhábiles y días inhábiles.
Si no estamos durante el desarrollo de un procedimiento electoral o durante el desarrollo de una institución de democracia participativa, si no estamos en este contexto, los días hábiles por regla solo son de lunes a viernes. Sábados y domingos son inhábiles, pero no todas las horas son hábiles. Normalmente tenemos un horario hábil. Puede ser de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde o de la noche, o puede ser de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde o noche. Depende de cada ley determinar cuáles son las horas hábiles. Fuera de esas horas hábiles, no podemos llevar a cabo actuaciones jurisdiccionales. Y normalmente las horas hábiles son las horas en que tenemos la iluminación del sol. Algunas leyes establecen desde que sale el sol hasta que el sol se oculta, o bien los horarios que cada ley establece. Por eso es que hablo de un conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos, del órgano jurisdiccional, cualquiera que éste sea. En nuestra materia, órgano jurisdiccional electoral. No hay proceso que lleve a cabo el Instituto Nacional Electoral. Lo que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral son procedimientos electorales, no procesos. Sí, procedimientos, aunque la ley le denomine proceso electoral. Es un procedimiento electoral. Actuación de los órganos o del órgano jurisdiccional electoral competente. Las partes. Las partes son actor y responsable, con independencia, decíamos, de la responsable, que sea una autoridad o bien que sea un partido político, una coalición de partidos, un frente constituido por partidos políticos, una agrupación política nacional, etc. Terceros, en nuestra materia tenemos terceros coadyuvantes y terceros interesados, que son a los que denomino terceros vinculados a la relación substancial. E incluso al hablar de relación substancial, tenemos distintos criterios. La gran mayoría de autores considera que la relación substancial es la relación sustantiva, la relación que dio origen al conflicto, la relación substancial que se da entre el titular de un derecho y el titular de un deber. Normalmente hablamos de derechohabientes, no en el sentido del derecho del trabajo o derecho de la seguridad social, sino en el sentido filosófico de titular de un derecho. Y hablamos de un deudor o titular de un deber jurídico. Sí, esa es la relación substancial para la mayoría de los autores. Para mí la relación substancial se da tanto en el derecho sustantivo como en el derecho procesal. La relación substancial en el derecho procesal es entre actor y demandado. Ahí está la parte substancial del proceso, entre la pretensión del actor y la oposición, resistencia o defensa del demandado. Y son terceros, el coadyuvante y el tercero interesado. Tercero interesado que tiene un interés incompatible con el del actor y que en mi concepto se convierte en coadyuvante del responsable. Y el tercero coadyuvante, que puede ser coadyuvante del actor o coadyuvante del tercero interesado. No hay coadyuvante formalmente de la autoridad. Jaime Mauricio, adelante. Sí, buenas tardes, maestro. Nada más para seguir viendo el concepto de proceso electoral. Cuando hablamos de un paraprocesal, ¿sigue habiendo proceso? Es cuanto de mi duda. A ver, el tema paraprocesal, para mí no es proceso. Sí, paraprocesal significa semejante al proceso,
o parecido al proceso. Entonces, de lo que estamos hablando al decir paraprocesal, realmente es de un procedimiento seguido a manera de juicio. Si proceso y juicio son términos sinónimos. Yo digo que son términos sinónimos proceso, juicio, causa y pleito, aunque la palabra pleito se utiliza más en el derecho procesal español que en el derecho procesal mexicano. ¿Sí? Paraprocesal es un procedimiento. Por ejemplo, el procedimiento sancionador se sigue a manera de juicio, pero no es un juicio, es un procedimiento administrativo. O cuando hablamos de mediación o de conciliación, son métodos paraprocesales de solución de controversias que comúnmente se denominan métodos alternos o alternativos de solución de controversias. Sí, paraprocesal significa parecido al juicio, pero que no es juicio. No sé si quede contestada la pregunta. Sí, muchas gracias. Más claro, maestro. Con gusto. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Con esto, para mí, tenemos definido al derecho procesal electoral. No hay mucho de dónde buscar, no hay mucho en dónde investigar. Los conceptos son breves, son pocos. Quizá con el transcurso del tiempo se vayan elaborando más conceptos, se vaya elaborando más doctrina. Tenemos como segunda parte del derecho procesal la palabra alcances. Si tenemos definición y alcances. Sinceramente, no sé qué es lo que se quiso decir con la palabra alcances. Quizá se refiera a contenido, quizá se refiera a objetivos o quizá a sistematización. Me parece que es sobre todo, procuraré después hablar con quienes elaboraron estos programas para saber la idea que tuvieron al usar la palabra alcances. Tal vez se refiera a los objetivos o fines del derecho procesal electoral. ¿Cuáles son los fines? Si leemos la base sexta del artículo 41, párrafo tercero de la Constitución, vamos a encontrar estos fines enumerados de manera clara, casi completa, por el legislador revisor permanente de la Constitución. Se establece en esta base sexta. Aprovecho para decirles que el artículo 41 no tiene fracciones, porque muchos citan como fracciones. No. El final del párrafo tercero establece conforme a las siguientes bases y empieza 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a la base sexta. Base sexta. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación en los términos del artículo 99 de esta Constitución.
¿Sí? ¿Cuál es el alcance del derecho procesal electoral mexicano? Garantizar en materia electoral la vigencia, yo agrego, la vigencia eficaz o la vigencia plena de los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad. Esto en términos de lo que acabamos de leer en la base sexta del artículo 41, párrafo tercero de la Constitución. Si leemos nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, vamos a encontrar que el legislador dispuso el sistema de medios de impugnación regulados por esta ley tiene por objeto garantizar a que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, y B, la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. Sí, tenemos ahí reiterados estos objetivos, fines o alcance del derecho procesal electoral. Garantizar la vigencia plena o eficaz de los principios de legalidad, constitucionalidad y definitividad en materia electoral. Sin embargo, a partir del año 2000, en el Tribunal Electoral Federal empezamos a aplicar los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. Ante la denuncia de una contradicción de criterios entre la Sala Superior y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que supimos no había caído bien la denuncia de contradicción de criterios en el Pleno de la Corte y que se iba a resolver sin tomar en consideración la facultad constitucional del Tribunal de Control de Constitucionalidad, los magistrados integrantes de esa generación de magistrados asumió la decisión de no volver a hablar de inconstitucionalidad de una norma de derecho electoral. En todo caso, recurrir a la denominada interpretación conforme. Y cuando se llegara a la conclusión de que la norma aplicada o aplicable era contraria a la Constitución, se tomó la decisión de no hablar de inconstitucionalidad, sino en su caso de inconvencionalidad. Calificar la normativa en conflicto conforme a lo previsto en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. Y así, no volver a hacer alusión, no volver a hacer referencia a la inconstitucionalidad de una norma, sino, en su caso, a la inconvencionalidad de la norma que sustentara el acto jurídico objeto de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto llevó al tribunal, en todas sus salas, a el control de convencionalidad y, por tanto, mucho antes de la reforma de 2011, en materia electoral, se han estado aplicando los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, de lo cual nadie se podría quejar si tomamos en cuenta lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución, que establece: esta Constitución,
las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución o leyes de las entidades federativas. La segunda parte, por supuesto, es aplicable solo a los tribunales locales, no al Tribunal Federal. Al Tribunal Federal le aplica la primera parte. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. A partir de este precepto constitucional, la Sala Superior y las salas regionales empezaron a hacer control de convencionalidad en materia electoral. Y así fue como se resolvieron muchísimos asuntos sin sustento constitucional, sino con sustento convencional internacional. Pero, por supuesto, esta fundamentación en el derecho convencional internacional tutelador de derechos humanos tiene su sustento en el 133 de la Constitución. Por tanto, yo he dicho cuáles son los alcances del derecho procesal electoral como objetivos de este apartado del derecho: garantizar la legalidad, constitucionalidad, definitividad y convencionalidad en materia electoral. Pero como la enumeración también se va haciendo amplia y a veces podemos olvidar algunos aspectos, o por otra parte, porque es mucho más amplio, lo que digo en síntesis es la finalidad, objetivo o alcance del derecho procesal electoral es garantizar la vigencia eficaz del principio de juridicidad en materia electoral. Sí, garantizar la vigencia del principio de juridicidad en materia electoral. En la palabra juridicidad involucro absolutamente todo. Lo normativo, incluso lo teórico y lo subjetivo en cuanto a derechos y deberes. Si con la palabra juridicidad quiero abarcar todo. Y esa es la finalidad del derecho procesal electoral: garantizar la vigencia eficaz del principio de juridicidad en materia electoral. ¿Para qué? Para lograr la paz social con dignidad. El fin último del derecho procesal es garantizar la paz social. Esto, por supuesto, no está escrito en ninguna parte, pero así lo deducimos del sistema jurídico electoral vigente en nuestro país. A partir de la institución de los tribunales electorales, con el transcurso de los años, hemos dejado de ver las marchas por la democracia, hemos dejado de ver las manifestaciones frente a palacios de gobierno, a palacios municipales o incluso ante los tribunales, con personas con los labios cosidos por no poder protestar, por no poder argumentar, por no poder hacer la defensa de sus derechos. Para mí, la existencia y funcionamiento de los tribunales electorales ha venido a dar paz social a la República. Por supuesto, no todo se debe al tribunal. El tribunal es el último eslabón de toda la cadena que constituye la materia electoral. La parte organizativa, la parte funcional
obviamente recae en los institutos electorales. El Instituto Nacional, indebidamente nacional, debería de ser federal. Somos un país federal, una república federal, no una república centralista, no una república unitaria. Debería haber un instituto federal y jamás existir un instituto nacional. Y 32 institutos electorales locales, con sus correspondientes tribunales electorales locales. Decía, un eslabón sumamente importante es la autoridad administrativa electoral. Y por supuesto, algo en lo que no siempre ponemos atención: las mesas directivas de casilla. Las mesas directivas de casilla no forman parte de los institutos electorales. Son órganos de autoridad ciudadana, sumamente transitorias. Solo existen y funcionan el día de la jornada electoral, hasta la entrega del paquete electoral correspondiente ante el órgano electoral administrativo competente, sea consejo municipal, consejo distrital o cualquiera otro órgano electoral. Pero la democracia, el sistema democrático nacional, mucho depende de la actuación de las mesas directivas de casilla. Desde la aceptación de los ciudadanos seleccionados para ser capacitados, en el acto de la capacitación, en el acto de aceptación del cargo para el cual son designados y, por supuesto, en el acto de presencia para la instalación de la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral. La permanencia y el normal desempeño de sus funciones. El sistema democrático nacional depende mucho de la adecuada actuación de las mesas directivas de casilla. Si las mesas directivas de casilla actúan bien, no puede haber ninguna razón válida para hablar de fraude electoral. El ciudadano que no es servidor público, es un ciudadano que dispone de su tiempo, de su salud, de sus energías, de su capacidad personal y profesional, comparece a la instalación de la mesa, recibe a sus conciudadanos, le da los elementos para poder votar y al final cuenta, escruta y cuenta los votos, arma los expedientes electorales, integra los paquetes electorales y bajo la responsabilidad del presidente se entregan ante el órgano competente. Órgano competente que los recibe y los resguarda para el cómputo en la fecha respectiva. Si todo se hace bien en la mesa directiva de casilla, no ha lugar a impugnar, a menos de que se cuente mal, de que se sume mal. Pero en principio, todo viene conforme a derecho si la mesa directiva de casilla hizo la tarea como debe ser. Y yo confío en que los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla siempre hacen las cosas bien. Si se equivocan, es de humanos equivocarse y se puede, por supuesto, corregir. O, en su caso, anular si el error es tan grande que trascienda a la validez de la votación, del voto o de la elección. Pero confío en que todo se hace bien, previa capacitación. Mis hijos han sido funcionarios de mesa directiva de casilla y no puedo dudar en la integridad de mis hijos, como no dudo en la integridad de los demás ciudadanos que el día de la jornada electoral o la jornada de la votación reciben los votos de sus conciudadanos. En fin, creo que estamos por concluir. Dejaré
todavía una parte para la próxima sesión. A la materia de acción le dedicaremos 1 hora, a la parte faltante del derecho procesal todavía 1 hora para hablar de sistematización. Ya hablamos de fines, de objetivos, de alcance, pero vamos a hablar de la sistematización del derecho procesal electoral. ¿Algún comentario, preguntas, dudas, sugerencias, observaciones? Gracias, Jaime. Muy amable. Víctor Manuel. Adelante. Muy buenas tardes, doctor Flavio Galván Rivera. Primeramente, antes de hacer mi comentario, pues vaya mi felicitación para esa autoridad académica, esa destreza y facilidad que tiene usted en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la transmisión de sus conocimientos. Es un verdadero privilegio estarlo escuchando. Dicho lo anterior, coincido con su punto de vista que indiscutiblemente en los integrantes de las mesas directivas que se instalan a lo largo y ancho del país o de cada entidad federativa recae pues esa credibilidad, esa certeza de que pues las cosas se hacen bien y que en ese sentido la democracia electoral de nuestro país pues avanza en la certeza que se debe tener de los resultados de los procesos electorales. Yo quisiera nada más hacer ese comentario y agradecerle su disposición de estarnos transmitiendo sus conocimientos. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Víctor Manuel, por sus palabras generosas. Solamente estoy cumpliendo mi deber. Me integré a la escuela judicial, lo hago con mucho gusto. Y la facilidad que dice usted, son 46 años de ser profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así que no es ningún mérito, creo que es una consecuencia necesaria. Gracias por sus palabras, Víctor Manuel. Adelante, Ricardo. Gracias, doctor. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. En el mismo sentido, agradecer por todo el conocimiento que nos comparte y digo, qué eminencia usted que ha formado parte de la Sala Superior y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Apenas veía yo esa sesión del 6 de septiembre del 2006 en el que se entregó la constancia del presidente y usted como secretario general de acuerdos, ahí aprendí mucho en la manera en la que leyó el dictamen correspondiente. Y doctor, como le comenté yo al principio que me equivoqué de pregunta o no escuché bien yo, efectivamente las mesas directivas de casilla son la base, son la cara de la autoridad administrativa electoral, y fíjese, yo lo integré como escrutador de la fila, porque yo estaba en el número 1 para emitir mi voto, mi primer sufragio, tenía yo 18 años, 2011, y no llegaron los funcionarios ni funcionarios, pues yo participé. Entonces, gracias doctor por la información que nos ha transmitido, un verdadero privilegio compartir con usted. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, qué amable por tus palabras, lo mismo quienes han mandado mensaje. De verdad que solo estoy cumpliendo mi deber, lo hago con mucho gusto. La academia ha sido mi segunda vida, la primera el servicio jurisdiccional y la segunda la academia. No sé cuál de las dos le dediqué más tiempo, pero lo he hecho con mucha pasión, con muchas ganas y sigo en las dos. Y creo que porque por ahí vi que decía ex magistrado, creo que los que tenemos la pasión por la academia, después de cumplir la función jurisdiccional, debemos integrarnos a la actividad académica para poder platicarles a ustedes nuestras experiencias y escuchar las experiencias nuevas de ustedes con nosotros o las que no conocimos. Yo creo que nunca fui funcionario en mesa directiva de casilla, aunque sí me he dedicado extraoficialmente a la observación para ver cómo se trabaja en mesas directivas de casilla. Y oficialmente como observador en otros países, ya les platicaré algunas anécdotas.
Son la 1:01. Damos por concluida la sesión y continuamos mañana. Mañana nos veremos nuevamente. Un placer estar con ustedes. Gracias. Hasta luego.